Hola, Catalina. Bueno, lo primero, estamos viviendo en tiempos de catástrofes. La población se enfrenta a una pandemia como no se había visto en décadas. La amenaza del COVID-19 emerge como un enemigo invisible, que todo lo toca, personas, superficies, incluso el aire. El otro, más que nunca, queda cruzado por la marca de los demonios, el extranjero, el apestado, el portador de la muerte. El terapeuta que en las pasadas semanas atendía presencialmente sin mayor preocupación, se ha visto en la necesidad de pensar dos veces, o si no, prontamente lo va a hacer. Surgen interrogantes en la línea del narcisismo de vida. ¿Ese a quien yo ayudo puede ser agente de contagio? O socialísticamente, en el concerno, la preocupación por el otro, ¿seré yo un agente de contagio para aquellos que cuido? Los terapeutas van incorporando medidas, alcohol gel, toallas desechables, limpieza extrema, ausencia de contacto, entre otros. Mientras la recomendación del distanciamiento social, en algunos países ya una obligación, toma fuerza. Llegado el punto en el que está Chile y los países que comenzaron antes, se hace necesario decidir. Algunos terapeutas han optado por cerrar su consulta terapéutica. Otros, en cambio, hemos optado por trasladarla a medios remotos y de atención a distancia. Hoy intentaremos conversar sobre nuestras experiencias en torno a esta última opción. Ahora, son circunstancias especiales, ya que confluyen por lo menos dos vértices, y cada cual tiene complejidades particulares. Por una parte, está todo lo que refiere a la realidad social y el fantasma en relación con una pandemia que lleva al distanciamiento y el aislamiento. Y por otra parte, las particularidades del dispositivo teleanalítico, que le son propias, y llevamos un tiempo ya conociéndolas. Por supuesto que esto no cierra el asunto, pero lo que quiero decir es que comenzar o pasar a teleterapia o teleanálisis en estos tiempos, bajo estas motivaciones, no da lo mismo. Estamos haciendo telesesiones no en el marco en que se han reportado típicamente estas decisiones de hacer teleterapia, estas sesiones. El paciente o el analista de viaje, el analista o el paciente que cambia de locación física, que se va a trabajar o a estudiar al extranjero. Algunos se encuentran imposibilitados de asistir por un trabajo, por una enfermedad puntual o por alguna condición en el orden de lo práctico cotidiano, entre otros. Hoy, en cambio, ambos, paciente y analista, acceden a tener sesiones teleanalíticas por el riesgo del contagio que inunda el discurso social y que, por cierto, tiene una realidad que le es propia. Ambos, quiero decir, acceden a telesesiones porque desean continuar trabajando juntos y al mismo tiempo en el reconocimiento que paciente y analista pueden ser portadores de un virus potencialmente dañino para el otro y para sus seres queridos. Se hace presente la expectativa persecutoria de un daño potencial a la integridad física propia de los seres queridos, como un telón de fondo que traspasa el orden de la fantasía individual. Quiero decir con esto que no estamos hablando en el orden de la fantasía de dañar, que podría ser parte de un análisis, ¿no? Estamos en otro orden. Esta cualidad coyuntural no suele estar presente en el inicio de las telesesiones. Las motivaciones suelen transitar en el orden de la continuación de tratamiento, sin incorporar este componente de daño físico potencial. Estamos más cerca, en el caso de las telesesiones actuales, a las telesesiones con pacientes inmunosuprimidos. Me ha tocado alguna vez. Y aún allí la situación es distinta, ya que no es recíproca, como aquí. En ese sentido me ha tocado supervisar y escuchar varios relatos por estos días sobre la preocupación de parte de analistas y de parte de amigos que están analizándose respecto de que su paciente o analista, respectivamente, pudiera contagiarle. Coronavirus, como un tercero persecutorio, ha ingresado a la sesión presencial y hace muy difícil, si no imposible, trabajar así. Nuevamente nos sucede en Chile, al igual que con el estallido social,
de octubre, que viene a las memorias de varios amigos analistas la frase de Winnicott de la reunión de la Sociedad Psicoanalítica Británica de marzo de 1943. Cuando sonaban las sirenas, deben conocer mucho esta anécdota, sonaban las sirenas, caían las bombas intermitentemente, y dice Winnicott: quisiera señalar que un ataque aéreo está teniendo lugar. La Sociedad Británica dio poca importancia a ese comentario y siguió leyendo el texto que estaban trabajando sobre la neurosis de guerra. ¿No? Parece una paradoja. Y así también hay analistas que han seguido trabajando hasta que no decreten cuarentena forzosa. Existirán diversas perspectivas y razones que justifiquen esto. Personalmente, se me hizo imposible y consideré que las opciones eran o interrumpir o pasar a teledispositivo. Y así se lo hice saber a algunos pacientes y otros, adelantándose, me lo hicieron saber a mí. El ambiente se nos impuso. Ahora, creo que precisamente esta condición influye en la aceptabilidad del nuevo dispositivo para la DIADA. Al menos inicialmente, y antes que las dificultades inherentes al dispositivo teleanalítico se hagan presentes. O sea, yo creo que, no sé, ahí me dirán ustedes, pero tengo la impresión que muchos pacientes o DIADAs analíticas están trabajando. Muchos de sus pacientes accedieron de una u otra manera, sea por videoconferencia o por teléfono, a continuar trabajando. Y creo que hay algo de esa aceptabilidad que tiene que ver con el reconocimiento de esta condición de vulnerabilidad mutua, de elemento persecutorio puesto en juego y del deseo, por supuesto, de continuar trabajando juntos. Pero eso no quiere decir que no vayan a aparecer dificultades que son propias a los dispositivos teleanalíticos, y parte quizás de lo que vamos a estar hablando hoy día va a tener que ver con esto. También estamos en un escenario en que este nuevo dispositivo viene a reemplazar medios directos de encuentro y comunicación, ya no con el analista, sino que con seres queridos y relaciones significativas. Para el analista también, ¿no? Nos estamos relacionando con familiares, con herencias, con amigos, con colegas, ¿no? Continuamente, ahora en medios virtuales, en teleconferencia, por teléfono. Entonces el analista también me da la impresión que va a jugar un rol allí como un acompañante en el enfrentar estos otros modos de hablar en cotidiano con otras personas. Y por supuesto allí la cuestión no dice relación con la adaptación, sino con el poder escuchar ese malestar que se va a poner en juego, si es que no se ha puesto en juego ya en sus consultas. El de usted y el de su paciente. Este malestar creo yo que va a estar pues en espejo en la escena analítica. Fuera de la escena analítica y en la escena analítica. Los pacientes creo que nos van a necesitar mucho en esta rol, que es un desafío también para nosotros. Si anticipamos la realidad de España o Italia, ojalá que no, vamos a ver contagiarse e incluso morir a personas queridas sin poder asistir presencialmente. Es un verdadero horror, en el que la telepresencia va a jugar un rol muy importante. Pienso que la telepresencia va a desearse como medio y al mismo tiempo rechazarse por la realidad con la que nos confronta, entre la impotencia y este horror ante lo mortífero. El malestar de la situación escindida que es propia del dispositivo. Pienso pues que la relación analista-paciente en actitud profesional del analista va a tener un rol central en la escucha y en la tramitación de este malestar. No sé si me explico. Habría muchas cosas que explorar en torno a los procesos terapéuticos mediados tecnológicamente. Hay cuestiones que están ligadas al trasfondo teórico que justifica la práctica, el problema de la indicación, el encuadre, las intervenciones teleanalíticas, las relaciones entre el marco sociotecnológico del psiquismo, entre otras. Y ciertamente una reunión no nos va a dar para adentrarnos bien en esto, es todo un campo, ¿no? Pero sí elegí algunos puntos a propósito de preguntas que me han hecho colegas por estos días y que pienso que podrían levantar una discusión y una conversación entre nosotros. Ese es el sentido. Voy a intentar mantenerlo en el modo más directo posible, pensando en el clínico que tiene poca experiencia en este tipo de trabajo, y voy a dejar los fundamentos de esta discusión, si existe interés, para otro momento. Quienes quieran entrar en cómo estudiar este tema, las compilaciones de la doctora Jill
Savage Sharf, que se llaman Psychoanalysis Online, tiene tres tomos. Son muy buenas, tienen de los tipos que más han trabajado, de las analistas que más han trabajado, de distintas aristas esta cuestión. Jill Savage Sharf es la directora de un instituto en Estados Unidos, pero trae gente de todas partes a trabajar este asunto. Entonces, un punto que me parece importante, bien introductorio, pero central desde esto, que es problematizar la cuestión misma de la psicoterapia analítica remota, la psicoterapia analítica a distancia, del análisis mediado por tecnología. Los nombres en sus penumbras asociativas y los campos enunciativos constituyen realidades muy diversas, entonces me parece importante por lo menos tensionar esto. Si se fijaron, en la reunión decía teleanálisis y psicoterapia analítica remota, y ya con eso se me podría tildar de ambiguo, y fui ambiguo a propósito. Porque aquí hay una discusión que no termina en el campo teleanalítico. Hay grandes detractores y grandes entusiastas respecto de lo que es posible y lo que no es posible en este tipo de trabajo clínico. Ahora, dentro de los entusiastas, todavía no conozco ningún analista o psicoterapeuta que privilegie la atención remota como modalidad general. Todos los que conozco y los que he leído hasta ahora prefieren el encuentro materialmente presente. Es decir, si no se puede, entonces el análisis, pero no el análisis como opción primaria, sí tenemos las dos opciones. A lo sumo he leído casos de colegas que justifican que con cierto paciente en atención a ciertas particularidades clínicas podría privilegiarse durante cierto tiempo un trabajo en estas condiciones, como primario. Recuerdo un caso de un paciente con fobia social que leí por ahí, pero nunca como una modalidad general. Como modalidad general los analistas prefieren aún, quién sabe, quizás esto en 20 años más sea distinto, prefieren estar materialmente presentes. Hay cierta percepción de que algo va a pérdida, o al menos que es distinto en el teleanálisis. Pero ahí está la cuestión, ¿qué es eso que va a pérdida? Ahí es donde tenemos la discusión. ¿Qué es eso que va a pérdida? Y eso que va a pérdida es algo tan central como para decir que no vale la pena esta modificación técnica. O sea, mejor sesiones presenciales o nada, porque lo que va a presentarse que rompe con el oro puro o con la calidad de la experiencia presencial, lo rompe de tal manera, lo destruye de tal manera que va a ser iatrogénico o va a ser algo distinto, entonces mejor eso no lo hacemos. Entonces aquí hay un punto que es bien importante. ¿Lo vamos a pensar como una modificación técnica o como una transformación de tal orden que merezca ser considerada una experiencia diversa, no analítica? Carlino, que es uno de los referentes clásicos, al igual que Sharf, que ya les mencioné, y varios otros, consideran que el teleanálisis es una modificación técnica. Y como toda técnica requiere un soporte conceptual en la mente de los analistas para que se implemente. Cuando existan, al igual que con otras técnicas, conflictos epistémicos, teóricos o éticos de parte del analista para implementarla, esto no va a transitar bien. Y aquí hay una primera cosa que yo podría decir, ¿no? Ustedes tienen que, o valdría la pena, no sé si tienen, pero valdría la pena que piensen si están de acuerdo con esto. Si le hace sentido también desde una teoría de la práctica, si le hace sentido desde las cuestiones que podrían circunscribirse en el ámbito de la ética, si no tienen conflictos epistémicos con esta práctica. Si los tienen, bueno, por ahí mejor que no lo hagan, ¿no? O sea, no se trata de un acomodo, sino que se trata de algo que realmente para ustedes tenga algún sentido. O al menos, quizás, como gran guía, en primer lugar, que no haga daño, y en segundo lugar, que sean más los beneficios que las desventajas que tenga para el trabajo con el paciente, ¿no? Si esas dos cosas no están, o sea, si no encuentra que hay un beneficio y ganan los beneficios por sobre las desventajas, mucho más si ustedes consideran que esto hace daño, hay que cuestionarse si es que van a tomarlo como una opción técnica.
o sostenerlo. Ahora, me parece también, al igual que estos autores, que es una modificación técnica. ¿En qué sentido? En que el analista sigue poniendo en juego su sensibilidad analítica, sigue presente la escucha del paciente en sus dimensiones conflictuales, la consideración a priori en la angustia, las emociones de deseo, etc. Pero, nuevamente aquí, tenemos que tener cuidado con las palabras, porque decimos una modificación técnica, pero ¿qué es una modificación técnica? O sea, ¿podemos pensar una modificación técnica con independencia de la transformación del campo que está puesto en juego a propósito de esa modificación técnica? O sea, ¿cambia el dispositivo? Yo creo que sí. Por ejemplo, alguna idea de quienes apoyan el teleanálisis, que lo ponen en serie, ponen en serie el teleanálisis, el optar por análisis por videoconferencia, con otras modificaciones técnicas. Por ejemplo, Freud, que incorporó con Juanito la correspondencia como parte del dispositivo analítico, las cartas. El diván, por supuesto, fue una modificación técnica. La frecuencia de las sesiones, no sé si ustedes saben, partieron siendo 6 a la semana, porque se trabajaba 6 días a la semana en la Viena de Freud. Después pasaron a Europa, donde se trabajaba 5 veces, Europa occidental. Se pasaron a hacer 5 veces a la semana. Luego 4, por ahí leí que en atención a las dificultades con disponer de analistas, en toda la migración que hubo con los analistas. Por ahí está Mariano Ruperto, que es un experto en historia del psicoanálisis, creo que está aquí presente, él me podrá precisar si eso es así. Bueno, pero pasaron a 4, luego a 3, cada vez más aceptada en los institutos en las últimas décadas, y hoy en día muchos analistas trabajan con sus pacientes 2 veces a la semana, e incluso 1 vez a la semana. Entonces, ¿en qué punto vamos a decir? Bueno, pero es que si no es 3 veces a la semana, no es análisis. Antes era, si no es 4, no es análisis. Si no es 5, no es análisis. Si no es 6, no es análisis. Si es 1, es análisis. ¿Cómo vamos a marcar esto? Lo que constituye ese asunto respecto de estas modificaciones. Es todo un problema, ¿no? Yo no tengo posibilidad de zanjarlo por ahí, porque entre otras cosas creo que no se zanja en eso. Personalmente creo que se juegue en otras cosas, ¿no? Pero, quiero decir, aquí hay una modificación técnica que podría llevar a algunos a decir, si no hay diván, no hay análisis. Si no es con 4 veces a la semana, no hay análisis. Bueno, pero si no es en diván, ¿puede haber análisis sin diván 4 veces a la semana? ¿Puede haber análisis con diván 1 o 2 veces a la semana? El dispositivo lacaniano a veces funciona así. Digo, hay cierta orientación teórica, sobre todo en esa línea que se permite a los analistas lacanianos trabajar muchas veces 1 vez a la semana con pacientes neuróticos y en diván, y desde otros marcos teóricos tengo la impresión que se permiten menos eso. No sé. Habría que ver, ¿no? ¿Qué hay con la incorporación del reloj digital? ¿No? Funcionamos en general con reloj digital, no sé si todo, pero mucho, ¿no? Como por ahí menciona, bueno, pero eso marca un modo de llevar la relación con la sincronía que es distinto de lo que había antes, ¿no? Una puntualidad que nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados. En Chile hay que decir, ¿no? 5 minutos, media hora, ¿no? Se dice cierta hora, partimos media hora después. Estamos acostumbrados culturalmente a llevar el tiempo de una manera distinta. Entonces, ¿qué pasa con el reloj? Con la incorporación del reloj. ¿Qué pasa con la contestadora telefónica? Suplantando el contacto personal con el analista o con un secretario, una secretaria, o las herramientas de mensajería digital. El uso de los canales de comunicación como WhatsApp hoy en día. Habría que distinguir, quiero decirles, respecto a esta idea general de una modificación técnica, varios puntos, ¿no? No todas las modificaciones técnicas transitan por los mismos dominios. Entonces, por ejemplo, no todas van a alterar cuestiones como la presencia, o lo que llamamos poner la presencia física, o la comunicación sincrónica. El correo afecta a la comunicación sincrónica. Mandamos un correo, demora días en llegar. Entonces el mensaje llega, pero llega días después, ¿no? El diván no afecta a la comunicación sincrónica, pero sí afecta a la disposición física, pero no afecta el campo de la presencialidad, y así, ¿no? Ahora, ¿cuál es el caso más cercano que tenemos y las discusiones más cercanas que tenemos
a todo lo que ha sucedido con el teleanálisis por videoconferencia, lo que ocurrió antes. El teleanálisis por teléfono. El teleanálisis por teléfono lleva muchísimo tiempo discutiéndose en la comunidad psicoanalítica. En los 80 ya existían paneles de discusión de psicoanálisis por teléfono. En los 90 era un tema muy vigente, ¿no? ¿Y por qué estos dos, análisis por teléfono y análisis por videoconferencia, tienen elementos en común? Porque los dos alteran, tocan una condición central de la situación analítica, que resumió el psicoanalista Jorge Ahumada como una situación, por ahí alguno me ha oído traer esta fórmula antes, una situación que es siempre aquí, ahora, conmigo. La situación analítica siempre es aquí, ahora, conmigo. Voy a volver sobre este punto. Entonces, respecto de la terminología, yo prefiero el término dispositivo teleanalítico para referirme de mejor manera a este análisis remoto a distancia, porque yo creo que cambia, la modificación técnica produce un cambio en el dispositivo, es un dispositivo distinto. Esto que les digo cuando ustedes dicen, bueno, puede ser una disquisición teórica epistemológica, sí, pero también esto tiene consecuencias bien directas. Yo soy de la perspectiva de que no podemos hacer un semblante directo, un símil directo de la situación cara a cara, pasándola a una situación teleanalítica. Es un dispositivo distinto. Entonces hay que pensarlo como un dispositivo distinto, que nos permita poder hacer un trabajo analítico, ese es el objetivo, ¿no? No me gustan tanto los referentes como psicoanálisis remoto, psicoanálisis a distancia, o terapia analítica remota o a distancia, porque esos términos a distancia y remoto también tienen eco en lo vincular, lo relacional, la cuestión de lo afectivo, la intimidad, entre otros. Decimos, te siento lejos, ¿no? Para referirnos a una distancia emocional que nada tiene que ver con la física. Entonces se nos confunden estas terminologías. Precisamente lo que nos importa al final del día es una experiencia con el otro. Entonces decir psicoterapia o psicoanálisis analítico remoto a distancia puede confundir, ¿no? Son varios los deslizamientos que ustedes piensan que se dan en estas condiciones. A ver, vamos a compartirles una imagen a los que están aquí vamos a colocar. Piensen en estos ecos. Estar conectado o estar desconectado, cerca, lejos o remoto. La idea del espacio, ciberespacio. Lo presente, lo ausente, lo real, lo virtual, lo material, lo digital, oír, escuchar. Son terminologías que están poniéndose en juego en un campo que refiere a la virtualidad y al mismo tiempo en un campo que tiene que ver con nuestras relaciones humanas y las experiencias que tenemos como humanos. Entonces, se nos cruzan. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen, bueno, si el ciberespacio es un espacio potencial, no sé, habría que discutir. Si podemos ocupar como símiles tan claramente la idea de ciberespacio como espacio analítico, a mí me da la impresión que no, corresponden a órdenes y a dimensiones distintas. Lo mismo la idea de espacio potencial de Winnicott con la idea de ciberespacio, creo que corresponden a dimensiones distintas que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, creo que es importante cuidarse de esos deslizamientos prematuros, por lo menos. Volvamos sobre el hilo conductor. ¿Puede haber entonces psicoanálisis o una psicoterapia analítica en condiciones mediadas? Esto, como les digo, sigue siendo una discusión hasta el día de hoy. Y yo veo que esta discusión replica discusiones en otros campos del psicoanálisis y vadea recurriendo a un comodín epistémico, la psicoterapia analítica. Es decir, psicoterapia analítica, sí, psicoanálisis, no. Como considerando psicoanálisis aquello que emerge a propósito de experiencias enmarcadas en el oro puro de la técnica. Y bueno, dejemos la denominación de psicoterapia analítica para todo tipo de aleaciones, incluyendo las aleaciones de silicio como esta. A mí personalmente no me hace sentido esa distinción, porque, como les decía hace unos minutos, yo considero, y habrán otros que podrán considerar otras cosas, por supuesto,
que el psicoanálisis ha resultado una práctica, donde un terapeuta pensando analíticamente. O sea, que puede haber un trabajo 3 o 4 veces por semana en diván y que esté en la total impostura, ¿no? O desarrollando un falso self analítico, donde no haya trabajo analítico en ese sentido, ¿no? La cuestión de la diada es particularmente importante en eso también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que las condiciones de regularidad y el marco del encuadre sí hacen una diferencia, cambian el dispositivo, ¿no? Entonces también se me haría difícil pensar un trabajo analítico si no cuento con ciertas condiciones. Para mí, para cada uno de ustedes, probablemente serán algunas similares y otras distintas. Yo necesito cierta regularidad en los encuentros para poder trabajar analíticamente. Algo de la regularidad a mí me permite ciertas condiciones, como para poder pensar en insistencia, y quizás algo de eso está a la altura de las posibilidades que tengo yo para escuchar también. Quizás hay alguien que con menos regularidad puede escuchar mejor, no lo sé, ¿no? Pero creo que esto no está dado a priori por la cuestión técnica, ¿no? Entonces, en el debate sobre si hay trabajo analítico, y más aún si hay psicoanálisis en condiciones mediadas por teléfono o videoconferencia, suele acudirse al comodín: si hago psicoterapia analítica o terapia de apoyo, no hay problema, me lo permito, y con eso eludimos al debate. Yo creo que es un debate que hay que tener. Un punto que me parece importante respecto de este debate refiere al encuadre y a la situación analítica. Como les decía, Jorge Humá resumía esto como la situación analítica como una que transita siempre en el aquí, ahora conmigo. Comencemos con el ahora. El ahora no se suele ver modificado por el análisis por teléfono o por videoconferencia, o no debiese modificarse en el sentido de que están los dos sincrónicamente en ese momento teniendo la sesión. Ahora, a la redundancia, uno de los temas más recurrentes del teleanálisis es la cuestión de la conectividad. Algunos analistas son más exigentes, exigentes en términos de las condiciones, proponen que debe contarse con una conectividad de excelente calidad, o si no, ni siquiera intentarlo. Otros, por ejemplo, Ana Kudillarova, relata la experiencia de trabajar en zonas de la ex Unión Soviética, donde ella enfrenta frecuentes cortes de luz, donde la conexión es inestable. Estoy hablando en experiencias teleanalíticas, ¿no? Se vuelve parte del asunto esto de las fallas de la conectividad. Entonces, fíjense que nuevamente tenemos un debate ahí. O sea, va a ser condición a priori de que, o sea, debemos contar con ciertas condiciones estructurales de los equipos y de la conectividad para que esto ocurra, si no, ni siquiera lo intentamos, o no. ¿Dónde vamos a hacer el corte? Mi experiencia es más cercana a la de Kudillarova, ¿no? Sobre todo trabajando con personas en sectores rurales. Se cae la conexión, de repente estamos conectados y se empieza a pixelar la imagen, pierde calidad, se empieza a ver como cuadritos, ¿no? Pixelado. Empiezan a producirse fallas en el sonido, ¿no? Desde el punto de vista del otro, a veces no sabemos de dónde vino, ¿no? Cosas que a mí por lo menos me han pasado mucho. El punto es que efectivamente las caídas de la conectividad producen quiebres en la comunicación y que emergen en las series asociativas siempre cambiantes y que van a ser significadas por la diada de manera diversa. Esto no es un asunto menor. De hecho, muchos de los reparos de los analistas detractores del dispositivo refieren a la instalación de una suerte de continua incertidumbre ante la continuidad de la conectividad. Va a ser vivida en ese sentido como, ha sido referido por algunos autores, como el equivalente a una falla empática del analista. Fíjense que están en medio de una conversación, estamos escuchando paciente, este paciente está diciendo algo particularmente importante, están ambos comprometidos, está puesta en juego la sensibilidad de la escucha del analista, están en un momento y se corta. Y después buscan conectarse y no lo logran y tarda, imagínense, un medio minuto y
retoma o peor aún, no se retomó. O sea, ahí se produce un corte. Y un corte que tuvo que ver con una falla tecnológica, ¿no? Pero una falla tecnológica que llevó a un corte en términos de la comunicación. Y entonces, claro, no es por un mal oficio del analista o por un problema con la escucha del analista, pero es un problema de la comunicación y se instala ahí. Y puede ser, en ocasiones así me lo ha parecido, como dicen algunos autores, que queda como el equivalente a una falla empática del analista. Pero creo que tampoco podría generalizar. En ocasiones, varias, la vida se repone y sigue adelante sin mayor merma, al menos lo que yo he podido percibir. Cae la conexión. Estos días, a mí me ha pasado también, me imagino que ustedes también, se pixela la imagen, ¿no? Sin embargo, piensen ustedes también que eso se instala, cuando ustedes están trabajando con un paciente, ya sucedió una vez, se instala como una expectativa, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces con la expectativa, después de una caída de la conexión, caray, nos puede pasar de nuevo, se instaló como una expectativa de posible quiebre de nuevo, ¿no? Y entonces, eso para mí, por lo menos, constituye un elemento que interfiere con la atención parejamente flotante. Se instala como una expectativa de cualidad persecutoria respecto de, bueno, de repente empiezo a ver que empieza a pixelarse la imagen. Y quizás ustedes, no sé si saben o no, pero muchas veces eso indica que está bajando la velocidad de la conexión. Entonces, puede ser un índice de que se viene una caída. Entonces uno empieza a ver, y que ya ha tenido varias experiencias con esto, empieza a pixelarse la imagen, y no puedo evitar muchas veces sentir cierta expectativa persecutoria y decir, uy, ¿no? Yo no sé si podemos hacer algo con eso. Bueno, mejorar las condiciones de conectividad si se pudiera, ¿no? Pero comprenderán también que en estos días en que estamos, está todo el mundo, bueno, ojalá todo el mundo, no está todo el mundo, mucha gente, aislada en sus casas, haciendo teletrabajo, conectándose a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, desde todas sus conexiones. Bueno, están pasando cosas, por supuesto, también con la disponibilidad tecnológica, ¿no? Entonces, hay acuerdos que uno puede tomar con el paciente respecto de cómo enfrentar estas cuestiones, a priori, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a llamar a quién? Algo que se corta, aquí voy a ponerme en un plano bien práctico, pero discúlpenme si me pongo demasiado práctico, pero hay algunas cosas prácticas que vale la pena quizás hablar y ponerla en discusión, ¿no? ¿Quién va a llamar a quién? Porque si los dos llaman al mismo tiempo, no conecta, ¿no? Entonces, ¿quién va a llamar a quién? ¿No? Cuando inicia la sesión, ¿quién llama? Uno podría decir, bueno, el paciente toca el timbre, así que el paciente tiene que llamar. No sé si tiene, ¿no? Algo va en el estilo, ¿no? En los modos a lo que la DIADA está habituada, ¿no? Pero, bueno, puede que no pase eso, ¿no? También, respecto de estos aspectos contractuales y que pueden tener algún impacto en el encuadre, cabe pensar que hay gran espacio para que se produzcan operaciones fallidas. Es muy interesante también cuando esas cosas pasan. Tener los equipos listos, dejarlos silenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Me ocurren varios. Ahora, ¿qué pasa cuando cae? Cuando cae, lo más importante para mí tiene que ver con poder hablar. Suena un poco de perogrullo, ¿no? Pero si lo tomamos desde el modelo de la falla empática, poder hablar de lo que ha sucedido ahí es importante, ¿no? Sobre todo si uno capta un malestar. Entonces decía, el ahora, aquí, ahora conmigo. El ahora que no debiese ser interrumpido, se nos interrumpe, pero este es un asunto de una disponibilidad aún inmadura en la tecnología. En otras áreas del mundo, como en Corea del Sur, esto no tiene mucho este problema, ¿no? Ellos tienen el tiempo real, que es realmente el tiempo real, o sea, es bastante fiable su tecnología, entonces, es solo un ejemplo.
Pero quiero ilustrar con esto un asunto que es transversal a los dispositivos teleanalíticos. También a otros, ¿no? Pero estamos hablando del teleanalítico. Las características de la experiencia mediada tecnológicamente pueden servir a efectos de movilizar cadenas de significaciones particulares. Es decir, no me parece que esto sea un determinismo, pero sí favorece la expresión de ciertas experiencias. O sea, un quiebre tecnológico de la conectividad y entonces se repone después de 2 minutos que están intentando conectarse y no puede, y se conecta finalmente, y se repone la comunicación en la diada. Difícil que eso conecte con serie de significación de un gesto de amor del analista. No, difícil pensarlo así, ¿no? Pudiera ser, pero bueno, favorecen, no es nada nuevo esto, quiero decir. Respecto a las dinámicas de las transferencias con repeticiones del cliché freudiano o la lógica de la personificación. Nelson, estoy en una conferencia. Estás en una conferencia y te estás escuchando. Nelson. Dile a Nelson. Marta, dile a Nelson que no te llame. Entonces, puede ser que esto, por ejemplo, se viva como un quiebre empático, o incluso, pensémoslo como una puesta en juego de un quiebre en la continuidad existencial. Pudiera ser también, ¿no? Una situación muchísimo más significativa, ¿no? A modo de facilitaciones. Puede ser. Ahora, ahí tenemos otro dominio de cosas, ¿no? Si se está poniendo en juego la persona real del analista, esa es otra dimensión, ¿no? Esperemos, supongamos, partamos de cierto punto de vista que tiene que ver también con el asunto de la indicación para ustedes respecto de si hacer teleanálisis o no, o bajo qué condiciones constituir un dispositivo teleanalítico. Suponemos que un neurótico, o donde lo neurótico predomina, se van a poder trabajar estas significaciones, se va a poder hablar del malestar. Puede ser que no, y que la puesta en acto de una perturbación de esa magnitud sea irrecuperable. Ahí viene el asunto de la indicación, como les decía. Pero con pacientes con modos de funcionamiento donde predomina lo no neurótico, ciertamente es más difícil esta cuestión, porque el asunto de la persona analista se hace más relevante. Ahora, también el ahora tiene una modificación que está ligada al lugar. Atendemos, por ejemplo, de mañana en un lugar y es de tarde en otra parte. Tenemos, digamos así, una disposición mañanera de despertar hacia un análisis, hacia comenzar un día de trabajo, y el paciente está lidiando con el peso de un largo día de trabajo. Ahí hay un quiebre de otro orden ligado aquí. Estamos simultáneamente en dos locaciones distintas. Entonces el ahora y el aquí se ponen en juego juntos. El paciente no asiste a la consulta del analista, sino que se conecta con el analista. Hoy encima, muchos ya no estamos ni siquiera atendiendo desde nuestras consultas, sino que desde consultorios o espacios organizados para ello en nuestras propias casas, a la antigua. Entonces, por supuesto, se instala una rareza relacionada con esta condición. Algunos analistas han pensado en consejos o recomendaciones con el objetivo de reproducir la situación analítica al modo de la consulta. Por ejemplo, si el paciente estaba en diván, al contestan por videoconferencia para saludarse, y después el analista pone el smartphone o el computador mirando al techo, lo pone sobre el diván, si que está en su consulta, lo pone mirando al techo o lo pone mirando a la muralla, donde supone que mira típicamente el paciente. Si el que no está es el paciente, ¿no? Estamos suponiendo que el analista sigue en su consulta y el que no está es el paciente, ¿no? Obviamente. A algunos analistas les hace falta esto de la mirada y el saludo inicial y una mirada y saludo de despedida. Entonces usa la videoconferencia en esos momentos y después hacen esto y ellos apagan su cámara, ¿no? Y le piden al paciente, para que el paciente no los vea, y le piden al paciente que ponga el celular detrás o en forma oblicua a ellos.
y le piden al paciente que se tienda en un sofá o en una cama, para que escuche al analista como una voz detrás, ¿no? Y si es cara a cara, mantener cierta distancia con la cámara, mostrar un encuadre, estoy hablando de un encuadre de imagen similar al punto de distancia del sofá físico del paciente, en fin. Resumen, reproducir las condiciones físicas lo más fielmente posible en este nuevo dispositivo. Otros, los cuales yo me sumo, tenemos marcos que son menos exigentes con este asunto, ¿no? Nuevamente creo que esto reproduce los modos en los que los analistas nos las vemos con el aspecto técnico. Diría que encuadrar el aquí del paciente es importante, sobre todo en lo que respecta a contar con un espacio privado. Esto para mí es fundamental. Para mí no es fundamental todo lo que les dije respecto de dónde pongo la cámara. Yo puedo trabajar por teléfono, no necesito el dispositivo del saludo, pero pudiera ser. Yo no me lo impongo ni lo incorporo en mi práctica, pero sí es muy importante para mí que haya un espacio privado, donde el paciente pueda hablar libremente, y por hablar libremente también implica volumen, el volumen que se le antoje, sin preocuparse por ser escuchado. Y esto, por supuesto, que es difícil en estos días de aislamiento, ¿no? Departamentos pequeños donde está con la pareja, hay niños, hay condiciones en las cuales hay personas que a veces no tienen esto. En ocasiones, a mí me ha resultado muy bien, cuando por ahí no se les ocurre a los pacientes, recomendarles, cuando hay auto, que usen el auto. El auto tiene esa condición ¿no? de bastante aislamiento acústico, en general no se escucha afuera, salen entre comillas de la casa, están ahí, sirve, ¿no? Mejor el auto que el living con una persona pasando por atrás, o niños caminando pidiendo. El asunto es que toca acomodarse. Desde mi perspectiva, toca acomodarse. Si la medida en que nosotros tenemos la impresión de que hacerte el análisis va a resultar en un beneficio mayor que lo desfavorable que pueda hacer, mejor acomodarse, ¿no? Pero quiero dejar un amplio espacio ahí porque el modo como nosotros, como cada cual tiene determinado su estilo y su consideración a la técnica, puede llevarnos a tolerar más o menos acomodos, a tomar posiciones más o menos flexibles respecto de cómo instalar o no instalar el dispositivo. Pasan, por supuesto, toda una serie de situaciones bien particulares e interesantes, que merecen ser pensadas. El conmigo, el aquí, ahora conmigo, que es propio del encuentro analítico, se ve tocado por estas alteraciones de las condiciones del aquí y ahora. Y esta rareza que les mencionaba, ¿no? De estar en un lugar y otro a la vez, es percibida, por supuesto, y es incorporada en el dispositivo y lleva a las personas, tanto pacientes como analistas, a relacionarse de modos inusuales en el espacio analítico. Por ejemplo, voy a dar ejemplos bien típicos, ¿no? Comer. En general, algunos pacientes vienen con alguna comida, pero yo he notado que los pacientes se sienten más libres, por ejemplo, de comer. La sesión con el analista en una situación teleanalítica. ¿Va a incorporar eso? ¿Se va a incorporar como algo del orden de lo interpretable o no? No sé, habrá que ver, ¿no? Eso ya nos abre campos de trabajo más personal. Otras cuestiones que son quizá un poco más decidoras, por así decir, evocativas por lo menos. Aparecer a la sesión en pijama, ¿no? Tener la sesión como un lugar donde el paciente puede mostrar objetos de su vida íntima, ¿no? De su casa, de su objeto que no había llevado a la sesión cara a cara, ¿no? O presencial, y entonces empieza a mostrarlos. Esta rareza lleva
lleva a algunos pacientes a atreverse a decir cosas que de otro modo no dirían, o podemos suponer, no habían dicho hasta entonces, y empiezan a surgir toda una serie de elementos que los pacientes se animan a decir, que no se animaban a decir en la presencialidad material. Zuller le llama a esto el efecto de desinhibición online. Fue uno de los primeros elementos que observó un analista sobre estos contextos. Y es bien interesante porque habría que pensar si es realmente una desinhibición basada en levantamiento, por ejemplo, de cuestiones en el orden de lo represivo y una desinhibición como producto de un mayor trabajo yoico, que es capaz de tolerar la tensión de lo conflictual, o se basa en decisión. Entonces ahí es distinto, ¿no? Que alguien se anima a decir en base a una condición escindida, o que se anima a decir porque se sobrepuso a una condición previa que no le permitía decir, ¿no? Entonces ahí viene a ligarse con un asunto que es parte de la discusión importante del análisis, es que el analista, en la situación teleanalítica, tiene una menor pregnancia simbólica, tiene un menor peso en tanto otro, se alteran las condiciones del sujeto supuesto del saber, en lugar de transferencia, ¿no? ¿Se debilita, plantean algunos, o no? Entonces, vuelvo a este asunto. Habría muchas cosas que podríamos decir sobre esto que yo he mencionado como una rareza que se instala a propósito de que aquí, ahora conmigo, no responde a coordenadas del aquí y ahora cotidiana, y que tenemos dos escenas que están sobreponiéndose, ¿no? En ese sentido también el espacio terapéutico se ve enfrentado a una suerte de tercero tecnológico que puede personificarse en ocasiones como una función superyoica o sancionadora. Por ejemplo, con estos quiebres de la conectividad y poder asociarlos, quizás pueden asociarlo como la emergencia de un tercero que está en ese orden, o la preocupación de ser grabado o supervisado o hackeado respecto de la comunicación, ¿no? Son cuestiones que por lo demás pudieran pasar, ¿no? Altamente improbable, pero pudieran pasar, ¿no? Respecto a la comunicación. Entonces, hay algo del orden de la tecnología que se ha referido como un tercero, que se instala allí, como un tercero en ocasiones de cualidad panóptica, observando todo lo que está sucediendo o intercediendo, con una función censuradora, que corta el discurso, ¿no? O un tercero que tenga un efecto ominoso también, en términos de una suerte de escena que es al mismo tiempo familiar y cruzada por un elemento que no es un elemento vivo y que es parte de la escena. Esto es un asunto que es bien extraño. Nosotros tenemos cámaras, ¿no? Y entonces nos relacionamos con la cámara y pasan cuestiones extrañas en la cámara. Piensen ustedes, de repente, como les mencionaba, el asunto del pixelado. De repente está hablando el analista y se pixela y aparece una cara que se mueve un poco, ¿no? O llega la voz tardía, entonces, y después aparece la voz, ¿no? Como ese desfase, lo habrán visto, y otra serie de efectos que de alguna manera instalan a propósito de la tecnología una experiencia que conecta con lo que en los freudianos decimos el orden de lo ominoso también. Bueno, hay muchas cosas que podríamos como ir mencionando respecto de todos estos aspectos que ir como subrayando. Pero preferiría que de aquí en adelante vayamos armando la conversación, que demos espacio a la conversación. Sí. Sí, para no ocupar todo el tiempo que tenemos y ver por dónde vamos
trabajando los otros asuntos a propósito de las preguntas que tengan. ¿Bien? Entonces, les voy a pedir, voy a hablar para los dos, para los que están en Zoom, las que están en Zoom, si quieren opinar, ojalá se animen a opinar, opinen, activen su micrófono y hagan las preguntas, comentarios, experiencias que puedan ir trayendo. Yo tengo acá cierta... y puedo ir viendo los que están algunos que están conectados, entonces a medida que van hablando me van a ir apareciendo a mí, pero tienen que habilitar su micrófono antes de hablar, porque si no van a producir ese efecto ominoso que les decía yo, que ver una boca moviéndose sin que escuchemos. Y para hola, los que están en Facebook, escriban los comentarios, por favor, por acá. Hay muchísimo comentario. Muchísimos comentarios. Entonces, ya, voy a tratar de ir viendo comentarios que no tengan que ver con que no pudieron entrar a Zoom, y que tengan que ver con no sé, comentarios que tengan sobre esto. Bernardita decía cuál era el nombre del libro. El nombre del libro es Psychoanalysis Online. Psychoanalysis Online 1, 2 y 3. Y escribió la Andrea Gamboa, escribió la autora, la editora. Aquí, Sofía Ramírez. Esto es la primera vez que lo estoy haciendo, pero me siento todo un youtuber, no sé. ¿Aló? Dice, ¿Se escucha? se ha hablado voy a leer lo que dice Sofía Ramírez. Se ha hablado de usar el dispositivo para continuar procesos, pero ¿qué pasa con la psicoterapia que se inicia por este medio? Un nuevo paciente, por ejemplo. Uy, eso es todo un tema, Sofía. Hay autores, algunos, incluso dentro de los entusiastas, que plantean que eso no es posible, que tienen que comenzar cara a cara, y si no, no se instala el proceso. Yo puedo decir que no es mi experiencia. Yo he comenzado trabajando con pacientes desde el dispositivo digital y luego he trabajado cara a cara, y con algunas personas he trabajado siempre en dispositivo digital. Y yo creo que uno puede hacer un trabajo en esas condiciones. Ahora, hay complejidades, hay, por supuesto, ¿no? Y yo no podría decir que con todo paciente uno podría hacer eso, más bien me inclino que no. Hay personas con las que eso no se podría, pero si ambos quieren trabajar en esas condiciones, bueno, hay experiencia, sobre todo también a veces no se habla tanto de las experiencias de los candidatos en algunas instituciones, pero en algunas instituciones, incluso de la IPA, se trabajó porque no quedaba de otra, comenzar y mantenerse en ese dispositivo todo el tiempo. Y son procesos que están reportados y que han andado y han marchado bien. Hay que verlo caso a caso, lo que te puedo comentar. Lo que sí puedo decir es que yo he tenido experiencias exitosas en términos de que pudimos instalar un dispositivo, y experiencias no exitosas en términos de que no logramos instalar un dispositivo de trabajo con pacientes iniciando por ese medio. Cuando digo ese, cuando hablamos de ese medio, yo estoy hablando en mi experiencia de videoconferencia. Nunca he comenzado un proceso solo por teléfono, y he hecho entrevistas por teléfono y todo por teléfono, ni con medios asincrónicos, como WhatsApp o mensajería o algo de eso. No he tenido esa experiencia. ¿Alguien iba a comentar? Hola, ¿se escucha? Se escucha. Hola, mi nombre es Daniela y hoy, por ejemplo, Daniela, yo ¿puedes activar tu empecé cámara? ¿Será sesión... posible? Para que te veas. Mi cámara, a ver, lo voy a intentar.
O sea, si no tienes inconveniente con activar tu cámara. Si no... No, no ninguno. Ya. No sé si ahí se ve, No, veo porque la estoy veo un activando. cuadrito que dice Daniela, nada más. ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que yo empecé con una paciente de forma presencial y debido a todo esto que está pasando, empezamos hoy con las sesiones online. Y el punto fue que en un momento de la sesión, ya faltaban 20 minutos aproximadamente para terminar, tuvimos problemas de conexión. Entonces intentamos retomar una y otra vez y no se pudo. Y lo que yo le ofrecí a la paciente, como quedaban 20 minutos, es recuperar esos 20 minutos en las dos sesiones siguientes, 10 minutos y 10 minutos. Es algo que nunca me había pasado, así que fue como la solución que se me ocurrió en el momento. Pero obviamente eso interrumpió el proceso y a lo que estábamos llegando en ese momento. No sé cómo lo abordas tú. O sea, lo importante es cómo lo abordaste tú, Daniela. Y cómo la abordó la díada. Y qué pudieron hacer con eso que aconteció. O sea, lo que después de la guerra todos son generales. Entonces, alguien podría tener muchas ideas respecto de qué hacer o cómo comportarse en esa situación, pero es que eso depende de lo que se puso en juego ahí, de cómo está puesto en juego el trabajo con ese paciente, con esa paciente, y en esa relación. O sea, se produjo un quiebre en ese momento. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo se recuperan o no se recuperan? ¿Cómo significan ese quiebre? ¿Pudieron hablar de ese quiebre? ¿Se puso en juego la posibilidad de poner en palabras lo que había ocurrido ahí, lo que le pasó a tu paciente con ese quiebre? No pudimos hablar de eso porque la conexión realmente no nos permitió Pero después, seguir la sesión hablando. siguiente, digamos. Es que eso fue recién. Ajá. Fue recién hoy. Bien. Entonces, claro, en la sesión siguiente yo pensaba, obviamente, retomar esto y hablar de lo que pasó. Claro. Es eso lo que, o sea, era esa mi duda, si realmente es eso, por ejemplo, que tú tienes más experiencia de eso, lo que haces, o Eso es lo lo que yo abordas de suelo otra hacer. forma. Ahora, de nuevo, no es un asunto de dar una indicación clara, porque también depende de cómo el paciente lo trae. ¿Sí? Por ahí sigue adelante, ¿no? Y puede ser que muchas sesiones después el paciente traiga esto y lo traiga como, bueno, cuando pasó esto, y no estaba preparado para hablarlo en ese momento y va a poder hablarlo después. También puede ser. Yo no te puedo decir si es algo que está indicado en una dirección u otra, porque fíjate que esto justamente tiene que ver con un asunto que es propio de una discusión técnica, fuera del campo teleanalítico. El analista puede traer cuestiones a la sesión o no, si el paciente no las trae, ¿no? Desde una perspectiva más clásica, donde suponemos el asunto de la atención parejamente flotante y en respeto a la abstinencia. Si vamos a ocupar abstinencia como sinónimo de neutralidad, entonces nos guardamos esto y tú te tendrás que bancar la angustia contratransferencial que me imagino que habrás sentido respecto de lo que estaba aconteciendo ahí, ¿no? ¿O no? Habría que pensar también en la, entre comillas, solución que tú le das. Tú le das una, entre comillas, solución que es recuperar el tiempo. Pero el tiempo no se recupera. El tiempo, nosotros sabemos que no se recupera. Imagínate la situación en la que estamos ahora con el COVID. Estamos viendo avanzar el tiempo y decimos, bueno, sube la estadística y avanzan los días. Y el tiempo no se recupera. Entonces, no te estoy diciendo que sea un error técnico lo que tú dices. Te estoy diciendo que hay una condición que tú planteas allí, que es una condición que en realidad transita por otros lados. Transita, creo yo, por el orden del consuelo. Pero eso que se perdió, se perdió. Ahora, como puede que esté transitando quizás en el orden de una exigencia donde el capital
digamos, el hecho de que paga está asociado a cierta cantidad de minutos o de tiempo o algo de ese orden. Y puede ser que esa condición contractual esté puesta en juego subyacentemente en la relación con esa paciente. Entonces que hay que devolverle, entre comillas, los minutos. Pero es una concepción esa que tiene asociado un tema de pago con un tema de minutos, o sea, una cuestión de capital. Pero el tiempo en tanto tiempo, no, el tiempo pasó. Más aún, o sea, el momento que estaba ocurriendo allí, que se interrumpió, se interrumpió. No hay nada que hacer con eso, salvo lidiar con esa falla después, si se dan las condiciones para poder hablar de esa falla. Yo, como te digo, yo soy, cuando han ocurrido cuestiones importantes, y esa me parecería que sería una cuestión importante, yo me inclino a mencionarla. Pero hay analistas que no se inclinarían a mencionar, le dirían, bueno, sin memoria y sin deseo, yo estoy aquí en otra función y no voy a traer esto. Entonces, nuevamente, habría que pensar esto de manera similar a lo que sucediera si estás en tu consulta y entonces de repente estás en medio de la sesión, en ese mismo momento, y imagínate que es de tarde, noche, y se corta la luz. Nada me pasa. ¿No? Entonces, bueno, dice, bueno, se corta la luz, bueno, ya no se ve. Siguen en penumbra, prenden una vela, también tienen unas significaciones particulares, ¿no? Ponen una luz de emergencia, si es que estaba prevista, o no, o la oscuridad es tal de que no es posible. O, pensemos, ¿qué sucedió ahora en octubre? Que estaban en plena sesión y de repente vemos para algunos colegas, sucedió que tenían abajo que empiezan a lanzar lacrimógenas, abajo su consulta. Continúan como si las bombas están cayendo y no hacen nada, o detienen la sesión, también puede ser, en ese orden, o el olor se vuelve insoportable. Una serie de condiciones que lo físico pueden implicar una interrupción de la sesión. Entonces, ¿qué harías tú en esa condición? En esas circunstancias, si en la situación 1 a 1, ¿cómo pensarías esta cuestión? No hay mucho elemento como para pensar que debiera ser algo distinto. ¿Se entiende? Respecto de eso, respecto de enfrentar un quiebre. Un quiebre que no dependía de ti, que no dependía de ella, pero que se instaló de todas maneras. Se hizo presente. Esto, en un winnicottiano, es que se hace presente el ambiente. Pero es un quiebre, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar esto? Séme que contesto, séme que no, pero más bien problematizo el asunto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Voy a ver. Hola, Lucia. Hola, Romina. Hola, bueno, primero agradecerte la instancia porque realmente ayuda mucho en estos momentos, sobre todo para los que es primera vez que trabajamos así. Quería comentar que por lo menos en conversaciones, teleconversaciones con algunos colegas, varios nos hemos encontrado frente a la situación de que algunos de los pacientes quieren continuar a través de esta herramienta, pero otros deciden no hacerlo, ¿ya? Y por ahí pensaba, bueno, esto que tú nombraste al comienzo, cómo aparece el deseo de querer efectivamente entrar en un proceso de análisis o no, que sin duda que es importante para sostener cualquier proceso, pero también yo pensaba cómo le afecta tanto al paciente como al terapeuta lo que se pierde. Me lo preguntaba porque cuando algunos pacientes me dijeron que no querían seguir o que les incomodaba esto, yo opté por decirles como, bueno, ok, cualquier cosa me escribes, me llamas, estamos en contacto, pero no me atreví a decir más, ¿sí? Sí. Y esas relaciones terapéuticas se cortaron de una forma muy abrupta, ¿ya? Y yo me quedé pensando cómo habrá sido para ellos tener que lidiar con la pérdida de ese espacio y qué fue lo que no les permitió pensar en que sí era posible continuar el trabajo de alguna manera así, ya a través de un teletrabajo.
Y me quedé pensando después como debería volver a decirles algo, preguntar cómo están, o eso es demasiado intrusivo, ¿sí? Como por ese lado va mi pregunta. Y no sé, yo creo, nuevamente, creo que el tema es tan personal en el sentido de esa relación con cada uno de tus pacientes respecto de lo que puede significar esto. Yo he visto que en escucha de algunas situaciones que son vividas, por ejemplo, como para algunos pacientes, como una suerte de propuesta egoísta del terapeuta. En fin, o sea, en observancia de objetivos egoístas, de mantener su práctica, por ejemplo. He escuchado, por ejemplo, que pacientes le proponen a terapeutas si acaso no valdrá la pena que les paguen menos por una sesión teleanalítica que por una sesión presencial. Entonces, ¿de qué nos habla eso en estos dos ejemplos que te doy? Bueno, son significaciones distintas, ¿no? Que ambas tienen a la base una valorización negativa de las intenciones del terapeuta o del dispositivo, como uno de menor valor en términos de la cualidad afectiva, guión económica, ¿no? Una correspondencia en ese sentido. Entonces, como cada paciente lidia con esto es distinto, significa cuestiones distintas. Quizás por ahí hay algunos que después van a querer también. Yo no me preocuparía por el dispositivo, sino que me preocuparía por el paciente, ¿no? Por tu relación con el paciente, por ser respetuosa también del deseo de tu paciente, ¿no? Pero que el deseo de tu paciente no suponga quizás una suerte que tu paciente no suponga una puesta en juego donde aquí lo que está predominando es tu deseo, ¿no? Sino de que lo que estás ofreciendo está o es lo mejor que puedes ofrecer en este momento para poder trabajar con quienes estás trabajando, y ya está. Pero eso es, o sea, cómo lo significa cada cual, yo creo que nos abre todo un dominio de cosas que se resuelve finalmente lo particular de cada día, ¿verdad? Pero que también está al servicio de la resistencia. También, digo también porque yo considero que hay también una legítima apreciación de que a alguien no le gusta, no se siente habituado, no se siente cómodo hablando por videoconferencia en general, no va a querer. O sea, no me parecería nada raro, digamos. Ahora, son cuestiones en las que se ponen en juego varios elementos. Por ejemplo, en una de las encuestas que se hacía a los analistas de la IPA, en un grupo, respecto del análisis, era que se consideraba, había cierta apreciación de que era una herramienta valiosa, creativa, que podían haber momentos teleanalíticos importantes, pero no llegaban al punto de aceptar un análisis completo en estas condiciones, ni mucho menos un análisis de ideas. Ahora, el promedio de las personas a las que le preguntaban eran 60 años, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día generaciones de analistas nativos digitales. Yo no soy nativo, yo soy inmigrante, pero hay nativos ya, analistas nativos. Y los analistas nativos tienen una relación con la tecnología que muchas veces en varios puntos es distinta, una habituación, porque no solamente por lo mucho que la usan, que ya es un punto, sino que también porque desde el desarrollo emocional primitivo ven a sus padres usar tecnología, entonces la tecnología se ha instalado como parte, la relación con los objetos tecnológicos se ha
se ha instalado con mucha fuerza en el orden de los objetos personales de las personas. O sea, cargados libidinalmente. Como antiguamente podía ser con más fuerza el auto. Y hoy el auto quizás es menos, y es más un celular. Pero chicos muy pequeños ven los padres mirar todo el día WhatsApp, lo ven mirar noticias, y ven meter el dedito, y ahí están jugando, están trabajando, están relacionándose socialmente, se están distrayendo, están viendo películas, están haciendo todo con un dispositivo. Ese dispositivo va a estar cargado libidinalmente. Entonces la relación con la tecnología es distinta. Ahora, no digo que sea el único vértice, pero es un vértice que puede estar pasando en lo que tú estás diciendo. También la relación con la tecnología de las personas es muy distinta unas con otras. Entonces, bueno, hay personas para las cuales la tecnología es simplemente un extranjero no libidinizado y bueno, ¿qué va a querer también ocupar? Y yo creo que esas cosas tenemos que respetarle, no insistir. Pero lo importante es que eso no sea sinónimo de como tú dices, aquí hubo un quiebre en la relación. ¿Por qué tiene que haber un quiebre en la relación por esto? O sea, en el sentido de, ok, no pueden continuar ahora. Pero implica que no van a querer continuar después. O quizás está puesta en juego la persona, el analista, si está puesta en juego una relación, una dependencia. Sí pueden haber circunstancias donde esto equivalga a lo otro. Hay momentos en los cuales la materialidad y la presencia objetiva del analista ocupa un lugar particular. Y un quiebre en eso puede tener condiciones catastróficas. Estoy hablando sobre todo en pacientes en regresiones muy profundas, o de funcionamiento no neurótico, puede ser el caso también, ¿no? Pero nuevamente hay que verlo caso a caso. Ahora, a propósito de tu pregunta, hay algo que se me había quedado en el tintero, que creo que es bien importante, para todos los que están comenzando un trabajo teleanalítico. Yo les mencionaba que estaba la cuestión de estos dos espacios, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a constituir nuestro espacio de trabajo? Pues yo les estaba dando ejemplo de los pacientes, pero ustedes van a constituir un espacio de trabajo regular en la situación del analítico, o un día van a contestar desde la cocina, el otro día desde el comedor, el otro día desde el auto, el otro día desde, no sé, ¿no? O sea, aquí hay elecciones que van a estar puestas en juego, que no distan mucho de lo que ustedes alguna vez hicieron, lo que todos hicimos, cuando por primera vez montamos una consulta. Oye, si elijo este sofá, o me prestaron este sofá, qué sé yo, te voy a poner el diván, ¿no? Lo pongo así, me pongo acá, me pongo ahí. Hay cierta rareza, ¿no? Como cuando uno está recién instalando su consulta física de la disposición. Yo nunca me voy a olvidar, dentro de mis anécdotas de las que me río yo mismo, conmigo mismo, que dentro de mis primeras sesiones, como no sabía dónde se sentaba el paciente, dónde me sentaba yo, entonces le digo al paciente se siente en una silla, y después me siento yo en la otra, trabajando cara a cara, qué sé yo, y luego que hago eso me doy cuenta que le pedí al paciente que se sentara en la silla que estaba al lado del citófono. Y entonces, de repente estábamos en la sesión, y yo, bien Nobel, entonces también dije, bueno, ya le dije acá, no le puedo decir que nos sentemos al revés, cosas que pasan, ¿no? Entonces suena el citófono. La persona contesta, por supuesto. Contesta. Ay, qué diversión. Yo no sabía de esconderme de la vergüenza. Bueno, entonces uno va ubicándose en esto. Se va ubicando. Entonces, es importante establecer un espacio. Hay cosas que por ahí vi que andaban circulando unos de esta infografía de la Asociación Chilena de Seguridad para el teletrabajo. Todas esas cosas corren acá también. O sea, a mí me parece nefasto pensar en atender vestido de la cintura para arriba y con shorts para abajo, o con pijama para abajo. Me parece nefasto. No sé, quizás soy muy estructurado y alguien se banca eso. Yo no me lo banco, ¿no? Yo necesito estar en un espacio donde pueda trabajar
como suelo trabajar, y no suelo ir a trabajar con pantalones de pijama, con shorts y una vestimenta como la que ven acá. Así que no lo ven, pero estoy de traje completo. Creo que es importante generar condiciones donde haya cosas bien prácticas, ¿ah? Buena iluminación, Sí. ¿no? Que se escuche, que puedan tener un lugar aislado ustedes también, donde no vayan a ser perturbados porque llegó alguien de la familia a tocar la puerta y pedir la mermelada, ¿no? O sea, que pueda instalarse una práctica donde esas condiciones de regularidad corran no solo para el paciente, sino que también para ustedes, dentro de lo que podamos, ¿no? Si implica eso irse al auto, bueno, se van al auto, pero que se vayan al auto regularmente, y ya está, y ahí está su consultorio, si se la arreglarán así, ¿no? Pero que se establezcan condiciones que permitan cierta regularidad. O sea, que podamos generar lo que más podamos, un conjunto de invariantes para poder escuchar lo que va variando en el material. Si no, creo que es incorporar factores innecesarios en ese punto. ¿Qué más? Aquí Nico Fernández. Voy a leer a Facebook para que no se sientan abandonados nuestra audiencia de Facebook. Creo que sería relevante, Nico U. Fernández, que sería relevante que si se sigue la terapia por estos medios, es que ese tercero que es el COVID no genere una relación donde el analizante y el analizado piense que el otro es que lo pueda contagiar, sino más bien que sea visto como un cuidado mutuo en su calidad de persona. Sí. Franco. Sí, quería hacer una consulta porque resulta que yo tuve un paciente que lo vi por videoconferencia y pasó un fenómeno bien interesante que después de la videoconferencia él me dijo que resignificó muchas experiencias del pasado debido a la videoconferencia, y ahí me acordé de un concepto freudiano de la retroactividad con posterioridad, de la retroacción a posteriori, que exactamente, que lo encuentro interesante poder como conversar sobre ese tema, hasta qué punto la videoconferencia o el teleanálisis propicia esa resignificación. Interesante pregunta, Franco. Yo creo, mira, lo que yo he podido leer y la experiencia también que tengo, es que no es que en sí mismo propicie, ¿no? Eso de la resignificación a posteriori es algo que es propio del dispositivo analítico. Quizá la pregunta que yo me haría más bien es, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido en esa diada con tu paciente? Que a propósito de este dispositivo teleanalítico se hace posible ese trabajo, que quizás no se estaba haciendo posible en condiciones presenciales. Eso es lo que yo pensaría. No que la condición teleanalítica por sí sola va a propiciar esto, ¿no? Sino que qué pasó en ese cambio. Quizás hay algo interesante en lo que pensar respecto de esa diada que bajo esas condiciones mediadas anima a decir cuestiones. Ahora, a propósito de eso, sí hay un punto que no tiene que ver con la resignificación a posteriori, pero tiene que ver con otro elemento, que es propio de la vida en lo digital. Hay dos vértices, dos dimensiones en realidad, que me parecen centrales a la experiencia de lo virtual digital. Las vemos con mucha claridad en los videojuegos, con menos claridad la vemos en conversaciones por videoconferencia, pero están allí presentes igual. Una tiene que ver con la protocolización de la experiencia. Nosotros estamos en una experiencia con el otro, pero a través de ciertos protocolos de interacción, ciertos protocolos bien específicos. Entonces, esa protocolización en los videojuegos aparece
de manera muy clara en que tenemos avatares, ¿no? Personajes dentro de los juegos se relacionan con otros personajes dentro del juego que representan a otras personas. Es una protocolización muy intensa, muy generalizada. Todo está en ese cruce protocolizado. Aquí también tenemos protocolización, pero que nos produce la ilusión de que estamos con el otro en el aquí, ahora conmigo. Es una ilusión. O sea, está presente la relación con el otro sincrónicamente, pero que estemos en tiempo real, en una relación donde de alguna manera desestimamos que uno está en una habitación de la casa y el otro está en la habitación de la otra casa. Ese efecto se llama inmersión, y ese efecto que produce la vivencia de presencia es un efecto que se basa en cierto aspecto de nuestra experiencia que es muy similar a los estados hipnoides. Es sutil en las conversaciones por videoconferencia, es muy intenso en los videojuegos. Los videojuegos ven a los chicos jugar y entonces alguien les habla, oye, dice sí, sí, y le dicen algo y le hacen una pregunta y se demoran 15 segundos en contestar, no contestan de inmediato. Pensaron que contestaron de inmediato. Eso es inmersión. Hay una pérdida de la fuerza de la presencia de los estímulos del mundo exterior a propósito de ciertos efectos que son muy similares a los estados hipnoides clásicos de la histérica freudiana. Ahora, recordemos que los estados clásicos de la histérica freudiana, las histéricas freudianas podían decir cosas que no podían decir cuando no estaban en estados hipnoides. A Freud no le gustaba mucho esto, ¿no? Decía, bueno, tenemos que deshacernos de todo eso para que puedan decir eso que quieren decir, pero sobreponiéndose a la censura que está puesta allí. O sea, sobreponiéndose a la censura, el decir vale y tiene la fuerza transformacional, pero diciéndola en ese estado hipnoide tiene menos valor. Algo de este orden de cosas sí se hace presente en la experiencia virtual digital. O sea, en la experiencia virtual digital hay algún acceso a estos estados hipnoides, sobre todo en videoconferencia, pero más suave, más sutil, que pudiera facilitar esto que suele llamar la desinhibición online. Entonces, animarse a decir cosas que de otro modo no se dirían, ¿no? Pero también, el modo, y esto es particularmente importante o relevante con los jóvenes. El modo como los jóvenes se relacionan con la tecnología en multitarea también favorece ese estado. O sea, está el joven muchas veces abriendo ahí, estoy haciendo el símil, ¿no? Abriendo una ventana y otra, y están abriendo 44 ventanas mientras van hablando. Y entonces algo de ese estado multitarea también favorece el estado hipnoide. El ingreso a este estado hipnoide que les permite decir lo que de otro modo no diría. Entonces, yo no sé si esa será la situación que tú estás mencionando, me parece que no, pero es una cosa que está al lado de eso. O sea, pacientes pueden animarse muchas veces a decir cosas que de otro modo no dirían, o animarse a series asociativas que de otro modo no se animarían a tener a propósito de estos cambios en las condiciones. Pero es que, bueno, y con esto finalizo. Es que lo que a mí me llamó mucho la atención es que producto de la distancia se haya generado esta resignificación con posterioridad, o sea, y que él mismo lo haya verbalizado así, sino no que haya sido una interpretación mía, sino Sí, que sí. él mismo lo verbalizó así, y eso encuentro que con todos los autores que mencionaste y todo el tema, encuentro que el concepto de resignificación a posteriori ha sido dejado bien de lado y considerando ahora el COVID-19 y el análisis a distancia, encuentro que es un concepto que tiene plena vigencia e importancia en la disciplina, digamos. A mí me parece que es central a nuestro método de trabajo considerar la resignificación a posteriori. Sí. Gracias. Lucio, una pregunta. Hola. Bueno, primero agradecerte por el espacio, yo creo que ha sido súper enriquecedor en verdad para todos. Me ocurrió una situación
en sesión la otra vez que me puso a preguntarme. Tengo una paciente que atendiéndola presencialmente, me ha tocado algunas veces traerla a sesión a través de intención física, es decir, como tocarle un brazo, un hombro, y eso me puso a pensar, ¿he encontrado alguna lectura, alguna solución, algo sobre cómo trabajar eso o qué lugar darle a través de la videollamada? Porque ahí en el fondo la contención o la aparición de la intervención a través del cuerpo Claro, claro. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que tu pregunta tiene también una derivada que está aquí presente. Bueno, ¿qué pasa con el análisis y la terapia con niños, ¿no? Donde el juego es lo que está puesto en juego, donde la corporalidad, tanto del niño como sobre todo si el analista es analista de piso, ¿no? De suelo, no un analista que está sentado en el sofá interpretando. ¿Qué pasa con eso? Y no está. No está. No está y hay que lidiar con ese hecho justamente, que no está. Yo he visto en el año, hace un par de años, estuve en un encuentro winnicottiano donde una analista muy experimentada, muy madura, mostró un trabajo clínico bellísimo con una pequeña, tenía 7, 8 años, pequeña, a través de videollamadas. Era analista de niños y trabajaba en videollamadas. Entonces, chiquita recortaba y le mostraba los dibujos. La analista interpretaba, le pedía otras cosas, ella también hacía juego de garabato, y hacían una suerte de juego de garabato digital, ¿no? Y se las arreglaba. Creo que realmente era bellísimo el caso. Creo que la tremenda experiencia que tenía esta analista jugó gran parte también del asunto, además de que la chica tenía unos padres que colaboraron en todo aspecto para que eso ocurriera. O sea, le daban el espacio a la pequeña, colocaban la cámara, o sea, dejaban todo dispuesto. Había deseo de todas las partes de que eso resultara, así como fuera. Y no habían otras condiciones que lo hacían posible. No se podía hacer de otra manera. Y bueno, lo intentaron y me dio la impresión que transitó muy bien, pero por supuesto, ella jugaba con la chica, pero jugaban cada una con sus objetos, ¿no? No había un juego digital tampoco, no era que estaban jugando en la pantalla un juego digital, podría ser, ¿no? Hay un relato de otro colega winnicottiano que una vez trabajó con un joven en un ambiente digital, de estos que son como cajas de arena, donde tienen personajes, les ponen cositas, qué sé yo. Cada cual tenía su personaje, sus avatares. Ellos lo hicieron así. Esta analista era por videocámara y ella, cada cual trabajando desde su lado con distintos materiales. Se hizo posible. Ahora, si tu paciente necesita que la toques, y que tú la toques, y que tú le tomes las manos, bueno, eres tú. No eres reemplazable. Yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar ese dolor, ¿no? Que hará ecos también de otros dolores, pero por supuesto que no hay una solución respecto a eso, una respuesta que yo pueda darte de, bueno, ¿cómo se aborda? El análisis no es igual, por supuesto, ahí ese elemento no está. No están los olores, ¿no? ¿Dónde están los olores a café de la consulta de mi analista? ¿Dónde está el olor a tabaco por el analista que fuma el antiguo? ¿No? ¿Dónde están? Esos dolores que constituyen también parte del campo y de la experiencia. ¿No? Yo recuerdo también en mi propia experiencia como paciente el olor de la consulta de mi analista, y es un olor particular. ¿Qué cosas que van a faltar? Van a faltar, por supuesto. Estamos cruzados en este momento por circunstancias donde nos estamos enfrentando a dolores y a horrores potenciales tremendos y haciendo lo mejor que podemos en este dominio. Y esas son cuestiones que, bueno, van a pérdida. Toca enfrentar la pérdida, si se puede.
Ya. ¿Les parece que en aras del tiempo dejemos un par de preguntas más? Y si les parece. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? Claro, pero ¿cuál es tu nombre? Porque sale el futuro fuera de órbita. Mi nombre es Matías. Disculpa que Hola me Matías, metí ¿cómo el estás? Zoom de mi hermano chico. Todo bien. ¿Qué tal? Oye, yo quería hacer una pregunta. En términos de todo esto que hemos estado conversando este rato de psicología por telellamada, ¿hay algunas plataformas en internet diseñadas como para psicólogos y te invitan a llevar tu consulta ahí? Quería saber si tú las has probado, o si alguien las ha probado, si tienes comentarios de ellas, si las conocen, si no las conocen. Conozco varias y he probado varias. Diría en mi experiencia, espero que no haya nadie de esas compañías en esta reunión, o si no se va a ofender. Muchas de ellas están guiadas por dinero, básicamente, y no ofrecen una alternativa realmente con valor agregado respecto de lo que para nuestra forma de trabajar constituye el trabajo analítico. Ofrecen salas de espera virtuales, con dibujitos muy bonitos algunas, ofrecen una agenda electrónica, ese tipo de cuestiones. Pero en lo que respecta a lo que estamos hablando, salvo algunas, cuyo gran valor agregado es que ofrecen un nivel de seguridad en términos de hackeo de llamada, de privacidad de la llamada, que es de un nivel mucho mejor que FaceTime o que Skype, salvo algunas de ellas que ofrecen eso, yo no he encontrado mayor valor en ellas. Creo que son estrategias comerciales o que tienen que ver con juntar a muchos psicólogos en una plataforma, no sé, por criterios que no tienen valor clínico. ¿Me explico? Ok, muchas gracias. Salvo esto de la seguridad, que es todo un tema también, porque, a propósito de tu pregunta, Matías, porque parte de lo que nosotros ofrecemos, nos comprometemos en la experiencia analítica con el paciente es a guardar confidencialidad respecto de la información que puede identificarlo, de la información de su vida, guardamos confidencialidad. Entonces, ¿qué pasa en una conversación teleanalítica con la confidencialidad si hay riesgo de que pueda ser interceptada, ¿no? Aquí en Chile esto está recién partiendo, ahora va a haber una explosión de gente haciendo trabajo en teleanálisis, pero en general no había mucha preocupación porque no es una temática. Para otros países esto es una temática sumamente relevante y piden dispositivos IPA compliant que tienen con ciertas exigencias de seguridad especiales, ¿no? Nosotros todavía no estamos en eso, pero puede ser que en el futuro estemos en eso, ¿no? Como, ¿qué va a suceder con eso? Por supuesto, lo mismo sucede, lo mismo que en una sesión presencial, la grabación de las sesiones, todo ese tipo de cuestiones altamente cuestionables, y si van a ser aplicadas tienen que ser consensuadas con el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de la seguridad respecto a terceros que pudieran aparecer aquí es relevante. Muchas gracias. Aquí Pilar Mariluz está contando una experiencia de operación fallida que tuvo a la entrada de la reunión. Pero no vamos a interpretar nada de eso, Pilar, no te preocupes. No vamos a decir nada. Tiene una pregunta. Una pregunta del ICHPA. Alguien hizo una pregunta desde la cuenta del ICHPA. Supongo que es Valeria. Quería preguntarte sobre esos pacientes para quienes la persona del analista se vuelve algo muy relevante. Y también el espacio material de la consulta, propiamente. Digo en pacientes donde lo no neurótico predomina. He tenido pacientes estos días
en que les resulta muy difícil continuar con la terapia sin el espacio material de la consulta privada. Gracias, un abrazo. Gracias, Valeria. Súper importante la pregunta. Nos abre al tema de la indicación. Por supuesto que la indicación es algo que en última instancia tiene que resolverse caso a caso, ¿no? Y pensarlo con cada paciente. Hay algunas indicaciones clásicas que el mismo Carlino en algún momento dio respecto de contraindicaciones. Él decía, Carlino decía, pacientes con... Ay, yo estoy compartiendo la pantalla todo el tiempo. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Espérense. Denme un segundo, por favor. A ver, ¿cómo dejo? Aquí, ahí sí. Pacientes en un periodo, en un estado de depresión mayor que es resistente a tratamiento farmacológico, están contraindicados. Pacientes fronterizos que no pueden hacerse responsables de la dirección de su conducta. Pacientes psicóticos en estados delirantes o alucinatorios. Pacientes psicopáticos con una historia de continuo... Vamos a poner, a ver si lo puedo poner de Facebook. Bueno, ahí más o menos. En pacientes psicopáticos con una historia de continuo comportamiento social disruptivo y pacientes alcohólicos crónicos que no tienen una determinación clara de lucha contra la enfermedad. Y otros, dice Carlino. Yo creo, en mi experiencia, lo que he podido estudiar también, que pacientes, como mencionaba Valeria en su pregunta, donde la persona del analista, tanto persona del analista, en el sentido unicotiano del término, se vuelve una necesidad, pacientes que van a hacer una profunda regresión a la dependencia, no una regresión a la dependencia en el sentido de la regresión freudiana, sino una regresión a la dependencia en el sentido unicotiano, donde la persona del analista prima por sobre cuestiones relacionadas con la escucha del conflicto psíquico. Es muy complicado el teleanálisis. Yo creo que trabajar teleanalíticamente con pacientes donde se hace muy importante el acceso a estados de no integración, estos estados que mencionaba Winnicott, donde se deponen las defensas yoicas, creo que es algo que es difícil en el dispositivo teleanalítico. Es difícil. Ahora, en mi experiencia con algunos de estos pacientes, lo que sucede es que esperan retomar, o sea, continúan el análisis bajo ciertas condiciones y cuando vuelven a la condición presencial ahí, acontecen estas regresiones a la dependencia o el acceso al estado de no integración. Con alguna vez me pasó algo de ese orden. No puedo decir que es una norma, ¿no? Creo que es delicado porque hay elementos que uno considera que tienen que ver, como decía Valeria, con las características físicas, el olor de la consulta, el ambiente, la luminosidad, la presencia del timbre de voz del analista, cómo se conduce corporalmente. Todo eso constituye ese campo en el orden de esas expectativas sensoriales que pueden favorecer esta regresión a estados de dependencia relativa o muy profunda, casi absoluta, donde sostener eso por teleanálisis, yo nunca lo he hecho, nunca he tenido una experiencia ni he escuchado una experiencia donde eso se haya dado de esa manera. Y si veo que algo de eso viene a venir, no lo recomendaría. Lo que uno podría esperar allí es más bien una reorganización defensiva frente a eso. Pero son circunstancias bien particulares esas. Ah, y ahora apareció la pregunta. No era de Valeria, era de Mauricio Tobal. Hola, Mauricio. Stephanie dice, ¿de verdad inventaron las salas de espera virtuales? ¡Qué absurdo! Sí, y son bien divertidas, la verdad. Son una curiosidad. Ya, última pregunta. De Nelson, voy a tomar esta que trae Nelson.
Mi pregunta tiene que ver con el encuadre. ¿Dejas claro al paciente el no grabar las sesiones, sabiendo que muchos de las plataformas permiten grabar la sesión? Lo digo por la confidencialidad del trabajo terapéutico. No, yo no lo dejo en claro, no lo hago nomás. Le digo al paciente que continuaremos trabajando en condiciones similares a las otras, en un dispositivo distinto, y ya está. Ahora, si surgen ansiedades de ese orden, yo creo que hay que pensarla en una doble matriz, una que tiene que ver con cierta observación sobre lo que se conoce en la tecnología. O sea, el paciente sabe que eso se puede grabar, pero también podría tener la misma fantasía en una sesión presencial, ¿no? Que esté grabando la sesión. Y yo creo que eso sería algo que habría que ¿cómo se llama? Que conversar. Ahora, si el paciente tiene dudas, sí le recuerdo que las sesiones son confidenciales, con todo lo que eso implica. No hace falta instalar el tema de la grabación si el paciente no trae el tema de la grabación así explícitamente. Para mí no. Ya. Eso, bueno, voy a abrir todos los micrófonos para si es que hay algún otro comentario o algo de ese orden. Y para darles las gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos al vivir para esta experiencia que por lo general tenemos. No, voy a tener que silenciar. Ya. Ustedes los de silencio si quieres decir algo de cierre. Pero gracias a todos por Zoom y por Facebook por participar de esta experiencia, como les digo, por primera vez, y bueno, creo que ha resultado bastante bien dentro de lo que tenemos. Un último consejo que quizás podría darle, sobre todo los que están haciendo. Aquí hay un tema que a mí se me ha hecho muy, muy relevante conforme fueron pasando los años trabajando en dispositivos teleanalíticos, que tiene que ver con la habituación. Hay algunos que están recién partiendo, recién están entrando al trabajo teleanalítico en estas condiciones. Entonces, todo esto puede que se instale como una cuestión muy extraña. Y para eso, yo lo único que podría recomendarles de una manera clara es que intenten tener muchas conversaciones clínicas con colegas, supervísense online, tengan reuniones clínicas de discusión o sea, hagan trabajo clínico fuera del campo de la consulta con otros colegas mediante este dispositivo, para que se vayan habituando al dispositivo, para que, al igual como tuvieron que habitar su consulta las primeras veces, y el habitar la consulta las primeras veces era extraño, y luego ya no fue extraño, ojalá que algo de esta extrañeza, de esta rareza, se les vuelva menos extraño conforme se vayan habituando a las condiciones del dispositivo, de cómo funciona, de cómo lo van sintiendo. Los pilotos de avión, dentro de las curiosidades de la vida, me tocó trabajar en algún momento con gente, pilotos, digamos, en cuestiones que no tenían que ver con la escena clínica, ¿no? Algunas investigaciones sobre la experiencia de pilotos. Y ellos decían que se tienen que poner el avión. Yo me pongo el avión. Entonces yo le pregunté, ¿qué era eso de ponerse el avión? Bueno, ponerse el avión era que qué tan habituados estaban a toda la tecnología que estaba dando vuelta en estos controles, qué sé yo, para al punto que ya esa tecnología hasta cierto punto se les volvía transparente y bueno, y manejaban el avión sin estar tan pendiente de esto. Ojalá en ese sentido se puedan poner el dispositivo dentro de lo que puedan, y para eso mi recomendación es que practiquen y tengan experiencias de supervisión, ojalá virtual, de conversación con colegas virtual, de reunión de discusión de casuística. O sea, todo nuestro trabajo
en lo clínico sin el paciente, que se ponga en juego puede ayudarle a ponerse el dispositivo del mejor modo posible, por supuesto que sin dejar de ver las limitaciones que tiene. Bueno, muchas gracias nuevamente y cualquier duda o consulta en los que los pueda ayudar, les voy a dejar mi correo, que es lgutierrez@ichpa.cl. Se lo mandé solo a Pilar, no, lo que voy a mandar a todos. Aquí. Y me hacen alguna consulta, porque ahí pedí que algunas personas me estaban pidiendo referencia de lecturas y cuestiones así, escríbame por ahí. Que estén muy bien. Cuídense y chao a todos y todas.